Buenas tardes, buenos días compañeros y compañeras. Mi nombre es Homero Bustos, soy licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el día de hoy les traigo la materia de etimologías griegas y latinas del español, una materia que se imparte en preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente en cuarto semestre. Si ustedes ya siguen nuestro canal, se darán cuenta que hemos subido cada tema de esta materia, desde la etapa 1, la etapa 2 y finalmente llegando a la etapa 3. Antes de precisar los temas de la manera más atenta, les pido que tengan su libro a la mano y así se van a ir guiando, ¿no? Estamos en la etapa 3 y la etapa 3 habla sobre la cultura griega. Etapa 3, lengua y cultura griega, formación del pueblo griego. Yo sé que todos nosotros, al momento que nos dicen la cultura griega, pensamos en dioses, en las estatuas, en todos estos ornamentos que tenemos como idea. Y sí, si bien es cierto, eso sí, nuestra labor en este tema es precisarlo, ¿no? Yo sé que ustedes tienen esta clase, esto les va a funcionar como asesoría, les voy a dar algunos pequeños acervos culturales referidos a los temas y después con mucho gusto voy a solucionar los ejercicios para que ustedes comparen sus respuestas con la que ya tengan. Aquí voy bien, aquí voy mal y finalmente nos nutramos entre todos. Entonces nos dice, la civilización griega tiene como antecedentes a la cultura de Creta y Micenas. Creta es la más antigua y sus habitantes habían desarrollado una sociedad muy refinada, capaz de construir grandiosos palacios como el del rey Minos en Knossos. Los cretenses fueron invadidos por los aqueos, quienes acabaron con esta civilización y dieron lugar a la micénica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un pueblo que es el pueblo de Creta, el cual es sumamente refinado. La mayoría de templos, edificios, estatuas, esculturas vienen de ellos, de los cretenses. ¿Qué ocurre con este pueblo? Son invadidos por otro pueblo de los aqueos. Me parece que nos quedó muy claro con las intervenciones de latín de la etapa 1 y 2, que vimos que naturalmente en la Edad Antigua se utilizaba mucho esto de ir de pueblo en pueblo, que las culturas o civilizaciones iban, saqueaban el pueblo, tenían como esclavos a los que ahí vivían, hacían que aprendieran su lengua, su religión. El pueblo de Creta, al pueblo de Creta llegan los aqueos y con los aqueos comienza los micenas, que es la cultura micénica. Todo esto irá nutriendo poco a poco las bases de lo que hoy en día conocemos como la cultura griega, que es muy nutritiva. Entonces, con estos antecedentes, vayamos a la siguiente diapositiva. Estas comunidades se organizaron poco a poco en pequeños estados monárquicos, que comenzaron a recibir el nombre de polis o ciudades-estado. Cada una de estas polis estaba habitada por uno de los 4 pueblos griegos, los dorios, eolios, jonios, aqueos, que hablaban su propio dialecto, dórico, eólico, jónico y ático. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando los aqueos llegan, se queda la cultura micénica y se divide en ciudades-estado. Esto es uno de los primeros esbozos de civilización en cuanto a la ciudad. Es decir, comienzan a razonar gracias al pensamiento y dicen, ¿saben qué? Tenemos que dividirnos, ¿no? Para que tenga una referencia más clara, la gente que haya visto los Juegos del Hambre, más o menos así, 4 pueblitos, cada uno dedicado a algo, ¿no? Se dedicaban algunos a la guerra, algunos al pensamiento, etc. Más adelante veremos a qué se dedicaban cada uno, pero eran estos 4, quiero que les queden súper claro: el dórico, eólico, jónico y ático. Ese era su dialecto y respectivamente su pueblo con el mismo nombre, ¿ok? Para visualizar más claro esto, formación del pueblo griego: 4, los dorios, eolios, jonios y aqueos. El dialecto dorio se habla en Penepoleso y en las colonias dóricas de Asia Menor, en Italia, África, Sicilia. Lo que hoy en día son estos países, bueno, ahí se comenzaba con este dialecto. El dialecto eólico es el más antiguo, se habló en Tesalía, Beocia, en Lesbos, en Chipre, lo que hoy en día es Chipre. El jónico es el más popular de todo. ¿Por qué? Porque las máximas obras de la literatura o las obras clásicas naturalmente están escritas en él originalmente por el poeta Homero, por Hesiodo, entre otros poetas muy reconocidos de la Grecia antigua. Otra que es muy famosa también por la naturaleza de los poemas y las creaciones que se hicieron, pues es el Ático, que en él escribieron Esquilo, Sófocles, Eurípides, Platón, grandes filósofos que su pensamiento ha llegado hasta nuestros días y bueno, se siguen estudiando. Entonces aquí tenemos básicamente lo que viene siendo la cuna del pensamiento, de la civilización, la cuna de la democracia, incluso de la manera de gobernar. Entonces tenemos estos 4 pueblos en Grecia.
Con base en lo que les he dicho, viene la actividad de aprendizaje. Dice, lee con atención las siguientes preguntas y responde en las líneas. Si lo consideras necesario, investiga en fuentes confiables. Es decir, yo voy a tratar de responder lo mejor posible. Ustedes comparen sus respuestas, pero si aún así no les queda claro, investiguen, como ahí menciona, en fuentes confiables. Métanse algún acervo cultural que hable de la cultura, o si bien quieren irse a lo fácil y buscar en lugares como Wikipedia, está bien, también están muy nutridos, pero de preferencia váyanse a blogs más académicos, ¿ok? La primera pregunta dice, ¿qué pueblo acabó con la civilización cretense? Yo les mencioné al principio que los aqueos los invadieron y dieron lugar a la cultura micénica, así como en el caso de que los latinos iban invadiendo pueblo en pueblo y se iba quedando el idioma que es el latín, que es de donde se desprende nuestro español. Bueno, en la antigüedad así iban los aqueos, ¿no? De esos pueblitos llegaron, con los cretenses los invadieron y dieron lugar a esta división de 4 culturas que me parece que ahorita nos preguntan. Pero antes de eso vamos a hacer un ejercicio más dinámico para no quedarnos tanto en la teoría y que también aprendan visualmente. Observen la imagen, aquí la ven. Observen la imagen del soldado espartano, o sea, es de Esparta, una de las ciudades de Grecia. Y, por favor, describe la indumentaria. ¿Ustedes cómo describirían la indumentaria? Seguramente ya han visto a este tipo de soldados en películas, en series, en dibujos. ¿Qué lo caracteriza? Si no tienen una respuesta, con gusto les ayudo. Para empezar, posee un escudo. Si han visto alguna de las películas famosas, recordemos que lo que no puede perder nunca uno de estos soldados es su escudo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una estrategia militar en la que no solamente el escudo lo cubre a él, sino que lo cubre a su compañero. Entonces hay por ahí un dicho que dice que un soldado espartano puede perder su casco, pero no puede perder su escudo, porque al perder su escudo está desprotegiendo a su compañero. Una forma interesante de ver la guerra, ya que uno cuida al otro, uno cuida al otro y así sucesivamente. Entonces, muy importante el escudo. Tiene por supuesto una coraza que lo cubre, está hecha de finos metales para que no llegue a sufrir ninguna herida. Un casco, como ya lo mencioné, ornamentado con un plumaje muy vasto. Puede estar hecho de telas, no nada más de plumas. Casi siempre es el distintivo, esta especie de penacho. Para los que tengan alguna idea, aquí en nuestras tierras, en la época prehispánica, también se utilizaban este tipo de penachos. Eso no es nada nuevo. En aquella parte del mundo ya lo usaban. Aquí también lo utilizábamos. Una lanza, ¿por qué? Porque la lanza es el arma principal con la que el espartano ataca, y como indumentaria pues luce una túnica fina. Ahí no se alcanza a ver la palabra fina, pero bueno, ustedes aquí la ven, una túnica fina. Este tipo de vestimenta es clásica de los espartanos, es una de las más clásicas en la historia. Entonces, bueno, ahí tienen la respuesta. La siguiente pregunta nos dice, escribe las diferencias entre los atenienses y los espartanos. Esto no lo mencioné tal cual, hasta ahorita que mencioné que Esparta era una ciudad de las muchas que había, pero ustedes, si indagan un poco, van a llegar a esta respuesta. ¿Cuál creen que sea la principal diferencia entre los atenienses y los espartanos? Es muy sencillo, yo sé que se les puede complicar porque han escuchado durante su vida académica esto, pero es que unos son de Esparta, como ya mencioné, y otros de Atenas, ambas ciudades griegas. Entonces es como si dijeras cuál es la diferencia entre un regiomontano y un duranguense, ¿no? Bueno, uno es de Durango, otro es de Monterrey, claramente. Eso también, otra diferencia que podemos agregar es que cada uno, Esparta y Atenas, se dedicaban a diferentes cosas. Los espartanos dedicados meramente a la guerra, el arte de la guerra, y los atenienses al pensamiento, la cuna de la filosofía. Continuamos. Enuncia una manera en la que las personas podían convertirse en esclavos. Esta respuesta está muy clara, la he venido diciendo desde la etapa 1 y la etapa 2. Cuando algún pueblo era invadido, los conquistadores volvían esclavos a todos, ¿no? Sin importar quién fuera. Si tu pueblo perdía la batalla contra los que te querían conquistar, bueno, lastimosamente se volvían esclavos. Explica cómo estaba gobernada Esparta. Yo ya lo mencioné, entonces ya podrán tener alguna idea, pero déjenme en los comentarios ustedes cómo creen que gobernaban en Esparta. Es muy sencillo, si ya han visto las películas lo sabrán. Y bueno, la respuesta es que como era una potencia militar, la ciudad no contaba con muros, es decir, todas las ciudades tenían muros para que nadie entrara ni les hiciera nada, pero Esparta no contaba con ellos porque eran potencia militar. Todas las leyes se basaban en la milicia, en la guerra, por eso todos sus habitantes poseían muchos derechos, es decir, lo que se priorizaba era que todos supieran pelear, eran buenos soldados espartanos, y gracias a eso, gracias a que iban conquistando pueblos, les daban más derechos. Es que él es un soldado que conquistó aquella tierra, bueno, dale derecho al voto. Es que él es tal, bueno, dale derecho a tal cosa. Se premiaba mucho en Esparta, sobre todo, ser un soldado, ¿no? Tener la fuerza y habilidades militares. ¿En qué siglo vivió Pericles y cuál fue su importancia? ¿Ustedes han escuchado de Pericles?
qué idea tienen de él. Si no, lo pueden buscar en alguna fuente, pero yo les ayudo. Pericles fue un importante político que fomentó el arte y la literatura. Gracias a esto, Grecia es la cuna del pensamiento y la filosofía. Se cree que gracias a Pericles, famoso político que empezó a fomentar literatura y arte, se dice que gracias a él es que Grecia se volvió la cultura de la filosofía, principalmente en Atenas, donde residía todo el pensamiento. ¿Ok? Finalmente decimos que Atenas es la cuna de la democracia. ¿Explicamos por qué? Aunque ya más o menos di la respuesta. Como hoy en día, lo que consistía era que en Atenas se votaba, o sea, este tipo de gobernantes como Pericles empezaron a poner un pensamiento filosófico que iba más allá de nada más ser gobernantes. No, tenemos que ser gobernantes porque ellos quieran, porque ellos voten por nosotros. Ahí es donde comienza la democracia. Como hoy en día votamos para elegir a nuestros gobernantes, así se comenzó a hacer por primera vez en Atenas. Pero bueno, lastimosamente todavía había en ese tiempo mucha segregación, nada más podían votar hombres que tuvieran entrenamiento militar, ¿no? Por el momento, por este video, sería todo de mi parte. Espero que haya quedado claro este tema. La actividad está resuelta. Compártanme en los comentarios qué tal les fue con sus respuestas. Por favor, suscríbanse, déjenme un like si les gustó. Ahí les daremos corazón y compartan a sus amigos. Yo soy Homero de Prexun.